Buenos días, les saluda Adriana Linares Palma, mestiza, originaria de Ciudad de Guatemala, y desde hace unos años estoy colaborando con la Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal en temas de investigación arqueológica vinculada a una estrecha relación con proyectos localizados de defensa del territorio, de la cultura y de la historia. Hoy programamos esta entrevista con dos amigos muy especiales que, además de ser parte de la alcaldía, también participaron en este mapeo arqueológico de los sitios ancestrales de San Juan Cotzal en el 2019. Entonces, para conocer su perspectiva y conocer sus preguntas, sus comentarios acerca de estos temas, vamos a pasar a entrevistar a Tish. Muchas gracias, estimada Adriana. Mi nombre es Baltasar de la Cruz Rodríguez. Soy el segundo alcalde indígena del año E dentro de la estructura ancestral de la autoridad en San Juan Cotzal. Una de las preguntas muy importantes es esta: ¿cómo inició el proyecto de mapeo de Totos Cuicumam? Esta surge como una necesidad. Y eso recuerdo muy bien que fue hace casi una década en el que tuvimos la visita de Adriana acá en la región Ixil, y nosotros como autoridad indígena estábamos reunidos en la Casa de la Cultura, en la cual teníamos esta necesidad de conocer de dónde vienen los Ixiles, de dónde venimos nosotros. Y se le solicitó, se le pidió que si nos podía ayudar nosotros como pueblo Ixil. Entonces ella muy amable dijo, con mucho gusto. Entonces recuerdo muy bien que el primer sitio arqueológico visitado fue en Tizach, San Antonio se llama ahora, pero Tizach es una comunidad que está al este de la cabecera urbana de Cotzal. ¿Por qué queríamos conocer de dónde venimos nosotros? Uno, porque el territorio ahora es muy codiciado por los multinacionales. Nosotros tenemos bienes naturales, prácticamente hablando en términos de las personas que pensaron en energía renovable y no contaminante, pues es lo que apuestan las empresas multinacionales para poder aprovechar los ríos que cuenta el municipio de San Juan Cotzal. Y precisamente uno de estos es Palo Viejo, que se instaló en el año 2008, y ahí es donde nos dimos cuenta de que ellos están generando millones de quetzales, sin nada de beneficio al pueblo de Ixil de Cotzal. Entonces, por lo tanto, teníamos que también conocer nuestra historia, cuánto tiempo llevamos aquí. Esa es la pregunta que nos hacíamos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo nos vamos a apoyar? Teníamos que tener el apoyo de un experto, una experta, siendo esto el caso de Adriana. Le pedimos este gran favor para que pudiera estudiar y también sacar a la luz cuántos años llevamos. Entonces, ¿cómo utilizar esta información? Que toda esta información, todo este resultado de investigación nos va a servir, primero, para defender nuestro territorio. Segundo, para poder dejar evidencia de que nosotros sí defendimos el territorio y nos interesó nuestra historia y que sabemos de dónde venimos. La tercera sería de que toda la información también nos va a servir para poder iniciar un litigio a futuro. Tenemos 14 años de ejercer la autoridad ancestral. La pregunta va para los que van a ver este video y para los hijos que vienen. ¿Cuál es el reto de ellos para poder defender y recuperar el territorio? Actualmente estamos haciendo un trabajo de mapeo cartográfico. Y resulta que ahora nos estamos enterando y estamos viendo que hay bastantes comunidades ancestrales y vestigios de los abuelos que dejaron hace cientos de años, que nos estamos enterando. Entonces, la pregunta es para los que vienen, ¿qué compromisos tienen? ¿Y cuál es el reto ahora de nosotros? Es fortalecer, uno, la Universidad de Ixil, porque el pensum de la Universidad de Ixil se enfoca directamente sobre el territorio, y porque esto es parte de lo que es el trabajo de recuperación de las autoridades ancestrales.
Recordemos que la UISHIL nació en el 2011 y esto pues es parte del trabajo de la autoridad indígena y este es un reto para todos los estudiantes, recorrer todos los mojones del municipio de San Juan Cotzal, conocer cuántos sitios arqueológicos hay, dónde quedan, cuál es la historia que narra cada sitio arqueológico. Por ejemplo, Vicabebal. Vicabebal es uno de los sitios arqueológicos muy simbólicos en Cotzal porque prácticamente es un lugar estratégico de defensa del territorio. Porque ahí abajo está Jetenamich, quiere decir abajito abajo del pueblo. Y cabalmente, así como narra el documento, está como para una defensa del territorio. Entonces, nosotros como Chiles estamos abriendo el paso. Perdón que no me presenté así como se presentó Adriana. Soy Maya Ishil. Aquí estamos abriendo el camino y pues tenemos el reto para poder darle ya a los hijos herramientas para que el territorio no sea un objeto de explotación y también de despojo como siempre lo ha hecho el Estado. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, Adriana. Mucho gusto. Mi nombre es María Toma. Soy mujer maya originaria del pueblo Ixil del municipio de San Juan Cotzal. Respecto al documento, ¿verdad?, que Adriana ha elaborado, pues es muy interesante, ¿verdad?, porque ahí se refleja el lugar sagrado Vicapepal, como lo llamamos en nuestro propio idioma. Pues es muy interesante. Este lugar de Vicapepal es un lugar sagrado de mucha importancia para nosotros como pueblos ixíles, ¿verdad? Pues años atrás, los abuelos, las abuelas, los guías espirituales, como lo llamamos, pero en Ixil, aquí, son ellos los que valoran mucho, ¿verdad? Realizan la ceremonia, es donde se hacen agradecimientos, donde se piden más vida para la familia, para las personas, para la población, donde se hacen también ceremonias mayas para los cultivos, ¿verdad? Entonces, hay mucho significado de estos lugares, pero realmente, actualmente estos lugares ya se están desapareciendo, en especial a la juventud. La juventud ya no reconoce estos lugares. También las autoridades municipales, ¿verdad?, que no están rescatando estos lugares para que sea visible. En relación a los Totos Coicumames, pues esos lugares sagrados es una ciudad para ellos, ¿verdad? Los abuelos vivían ahí, convivían ahí, toda la familia años atrás, pero realmente ahora pues muchos de estos lugares, según mi perspectiva, lo que he visto, se están haciendo privatizados porque hay personas dueños del terreno, ya no es público, entonces lo circulan a través de mallas, ¿verdad? O ya no permiten el acceso. Entonces, estos lugares ahora, de ejemplo de Vicapepal, ya no es muy visitado. Solo es visitado solo por los guías espirituales, ahí como lo llamamos, ¿verdad? Cuando se hace una ceremonia, pues ellos acceden a ese servicio. Pues es preocupante porque también la mayoría de la juventud, las mujeres, pues también ya no reconocen estos lugares. Ya no se hacen estas prácticas como se hacían con los abuelos más años atrás. De ahí, seguidamente, pues personalmente, este lugar solo una vez lo he visitado. Y lo que visito más es el otro lugar sagrado, Viacán, como lo llamamos. Pues ese lugar es más accesible, es más cercano, entonces uno puede ir caminar con dos compañeras, con otras tres, pues también ahí muchas de las personas, ¿verdad? He visto también, mayormente los guías espirituales llegan a hacer ceremonias, a pedir por la vida, a pedir por la lluvia, a pedir por las cosechas, por la siembra que se hace cada año, ¿verdad? Entonces, estos lugares es muy interesante. Pero las experiencias que he tenido, bueno, no lo he experimentado, pero otras personas sí lo han experimentado, que en estos lugares sagrados, pues hay muchos mensajes que dan. Hay visiones como lo pueden ver, por ejemplo, los guías espirituales, ¿verdad? Que durante una ceremonia, pues el juego habla, dice. El juego dice, da mensajes, qué es lo que le pasa a la persona, por ejemplo, si está enfermo, qué es lo que tiene, cómo le va en la vida. Entonces, a través del juego, los guías espirituales ven esos mensajes y luego lo transmiten ese mensaje a las personas, ¿verdad? Quienes le están realizando las ceremonias.
Y actualmente, pues los retos, como decía Baltasar, es un reto que queda desde las autoridades municipales, desde los jóvenes, desde las mujeres, ¿verdad? Desde las autoridades indígenas también, es rescatar estos lugares, o sea, que sean visibles, ¿verdad? Que se vuelvan a utilizar o que se vuelvan a hacer las prácticas de las ceremonias en estos lugares, porque sí es de mucha importancia para la familia, para la vida. Pues hacer bien claro también, ¿verdad? Estos lugares sagrados cuando se hacen ceremonia. Las ceremonias que se hacen no es una religión, es una práctica, es nuestra cosmovisión como pueblo Ixil. Pero muchas personas lo ven que, o sea, ya lo toman a mal, ¿verdad? Ya dicen de otra palabra que la ceremonia no está bien, que es otra cosa del mundo. Pero sabemos muy bien que nuestra ceremonia, nuestra cosmovisión, pues es práctica, son tradiciones desde nuestra cultura maya como pueblos. Nada más. Muchas gracias. Entonces damos concluida esta entrevista. Que tengan buen día. Muchas gracias. Abrazos.